¿Listos para el capítulo 3 de Esther? Ha sido una novela, ¿verdad? Un drama lo que hemos visto en la vida de Esther y de Mardoqueo. Y ahora el capítulo 3 va a añadir más a esta situación, porque vamos a ver que este capítulo introduce una crisis en la historia. Ya vimos a Esther llegar a ser reina, a ser la reina y a ser la esposa de Asuero a través de un proceso injusto y arrancada de su familia, y han pasado estos eventos desafortunados en su historia. Terminaron en el exilio por causa del pecado y etc. Pero ahora veremos una crisis, y en lo que pareciera ser un capítulo en donde los personajes se encuentran en un momento de desesperación y podrían preguntarse si Dios va a ayudarles o a resolver esa crisis. A partir de este capítulo también empezaremos a ver que Dios va a revertir todo este proceso, y lo que parecía que iba a terminar mal, Dios lo va a ocupar para bien. Así que ¿por qué no oramos y ponemos este capítulo en manos del Señor? Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser transformados por medio de tu palabra. Transfórmanos, límpianos, transforma nuestra manera de pensar, y que podamos, Señor, considerarte en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Y este capítulo pueda ayudarnos, Señor, a verte con más claridad. Te lo pedimos, Señor. Amén. Acompáñame, Esther, capítulo 3. Ok. En el capítulo 2 se nos introducen, capítulo 1, y 2 se nos introducen algunos personajes. Conocimos a Asuero, el rey que todo el tiempo está enfiestado, borracho, volátil, que toma decisiones influenciado por otros y que deja que otros gobiernen en lugar de él. Conocimos a Mardoqueo, un judío que sufrió junto con su familia del exilio, de esta disciplina que Dios ha traído al pueblo de Israel. Y conocimos a Hadasa, que también es llamada Esther. Y en todos estos eventos en su vida, Mardoqueo le recomienda que no se presente como judía y que no lo diga, y termina como parte del harem de este rey, pero aún más como reina de Persia, a través de este proceso injusto y cruel y etc. Ahora, en este momento de crisis, se nos introduce un personaje más en la historia, Amán el Agageo. Y este hombre va a representar un gran conflicto en esta historia, un momento de mucha crisis, no solo para Mardoqueo y Esther, sino incluso para el pueblo de Dios. Dice el versículo 1: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Todo este libro está lleno de ironías y giros en la historia. En el capítulo 2 vemos a Mardoqueo salvándole la vida al rey, arriesgando su propia vida para salvar la vida del rey. Él escucha en la entrada del palacio a 2 eunucos conspirando para dar muerte al rey. De hecho, Heródoto, el historiador, nos dice que más adelante una conspiración sí funcionó, y Asuero fue dada muerte en su habitación por ahí del 465 a.C. Pero Mardoqueo le salva la vida en esta ocasión, arriesgó su vida, mostró lealtad al rey. Y aquí está lo interesante. El mismo historiador, Heródoto, nos narra que los reyes persas eran muy dados a ser muy generosos, aquellos que habían mostrado actos de lealtad al rey, y eran muy dados a hacerlo de manera inmediata. Es decir, a nosotros no nos es inusual, porque no conocemos esta cultura, pero en el texto esto es completamente inusual. Que Mardoqueo no haya sido beneficiado al haberle salvado la vida al rey es extraño. Lo usual era que los reyes persas públicamente honraran a esa persona y le dieran una posición importante. Pero no le pasó eso a Mardoqueo. Nadie lo reconoció, nadie le dio nada. Eso será muy importante más adelante en la historia.
Así como Esther, también esto fue injusto para Mardoqueo. Pero de pronto en la historia aparece este Amán, no conocemos absolutamente nada de él, y de pronto se le da una posición de demasiado honor y prestigio. Se le pone por encima de los príncipes y todos tienen que reverenciar a Amán. Y esto es interesante. Mardoqueo, quien le salva la vida al rey, no hay un solo reconocimiento. De Amán no sabemos nada, y Amán no solamente recibe un gran honor, se convierte en un amigo del rey. Verás, en esta época nadie podía entrevistarse con el rey persa a menos que se solicitara una audiencia y que el rey respondiera accediendo y dándote una invitación a verle. Solo había 7 personas en todo el reino que podían ver al rey, los amigos del rey. Podían verle sin invitación cara a cara. Amán es uno de estos amigos. Y la historia es irónica. ¿Por qué Amán tiene este privilegio? Y Mardoqueo, que le salva la vida, no tiene un solo reconocimiento. Ahora, el punto de tensión, el punto de conflicto está en algo que Mardoqueo va a hacer. Entonces, todo el mundo tiene que reverenciar a Amán. El rey lo ha ordenado. Pero dice el verso número 2, en la segunda parte, porque así lo había mandado el rey, que todos se arrodillaran, dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. Y los siervos del rey estaban a las puertas, preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que él era judío. Entonces aquí está el punto de tensión. Todos están brindando reverencia a Amán porque el rey ha mandado esto, pero Mardoqueo ni se humilla ni dobla sus rodillas. ¿Por qué lo hace? O más bien, ¿por qué no lo hace? Pues algunas personas, algunos han comentado, Mardoqueo está ofendido de que le hayan dado este honor a Amán y no a él. Así que es orgulloso, está siendo orgulloso y no dobla sus rodillas. Pero otros comentaristas dicen, no, de hecho, el asunto de que se le presente como judío explica la situación. Él es un judío y por lo tanto ese honor y esa reverencia no se la puede dar a Amán porque ese honor es solamente para Dios. Bueno, pues indistinto de si Mardoqueo está siendo orgulloso o, creo yo, es más natural en el texto pensar que el punto de conflicto está en que él es judío y no está doblando sus rodillas delante de un hombre. Ese honor es para Dios. Indistinto de esto, este punto va a causar un problema que va a escalar de un conflicto personal a un conflicto que amenaza con el exterminio de un pueblo. Entonces se nos dice lo siguiente, que le avisaron a Amán, y dice el verso 5, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. ¿Okay? Ahora, aquí hay algo muy interesante. En la narrativa hebrea, la forma en la que los autores en la Biblia presentan la narrativa, una característica especial de la narrativa es que cuando se presenta un personaje que es muy importante en la historia, la forma en la que se le presenta, las características iniciales de cómo se presenta, van a jugar un papel muy importante en la historia. Es la forma en la que estos autores están explicándonos el significado de esta historia. ¿Okay? Entonces, por darles un ejemplo, cuando se nos presenta al rey Saúl y al rey David, a lo mejor hemos pasado de largo este detalle, pero cuando se presenta a Saúl, se le presenta como un hombre muy alto. Es más, tan alto que le saca una cabeza a todos en el pueblo. Pero cuando se presenta a David, es un hombre pequeño. Qué interesante, porque el gran problema de Saúl es que es un hombre orgulloso. Su orgullo es tan alto como él. Pero David es un hombre humilde y es un hombre que obedece al Señor. ¿Notas qué interesante detalle en la historia, verdad? ¿Por qué nos diría que uno es alto y otro es chaparro? ¿Qué tiene que ver? Es que el autor está tratando de resaltar algo para contarnos algo de Saúl y de David. Sucede lo mismo acá.
¿cómo se presenta a Mardoqueo y Amán? Pues Mardoqueo se presenta como un judío, y aquí está una nota interesante, de la tribu de Benjamín. Y a Amán se le presenta como un descendiente de Agag, como un agageo. Para nosotros podría esto no significar nada. Ok, tribu de Benjamín, Agag, ¿eso qué? Tiene todo que ver en esta historia, absolutamente todo que ver. Verás, hay una antigua rivalidad entre la tribu de Benjamín y Agag y sus descendientes. Es más, hay una más grande rivalidad entre los descendientes, los antecesores de Agag y Dios. Acompáñame a Éxodo capítulo 17. El libro de Éxodo está contando la historia de este pueblo que había estado en esclavitud en Egipto y que Dios los rescata poderosamente y hace una obra especial entre ellos. Los rescata de la esclavitud y de la muerte y los hace un pueblo especial. ¿Ok? Ese es el contexto. Pero después de haber celebrado la Pascua, en aquella noche, y en la madrugada Dios actúa de una manera especial y trae muerte sobre los primogénitos de los egipcios. Y a la mañana el pueblo sale y Dios les rescata, y luego Faraón los persigue y Dios interviene especialmente y abre el mar. ¿Recuerdas toda esta historia? Dios rescata a este pueblo de la muerte y de la esclavitud y los lleva a ser un pueblo especial. Bueno, prácticamente después de ese rescate en Egipto, hay un pueblo que le sale a hacer la guerra a Israel sin razón, solo con la razón de destruirlos, hacerles guerra. Y ese pueblo es Amalek. Entonces mira lo que dice el verso número 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Entonces hay una guerra. Este pueblo ferozmente sale contra el pueblo de Israel y hay una guerra. Y es una historia extraña un poco, ¿verdad? ¿Recuerda la historia? Moisés, cada vez que levanta las manos, está ganando Israel. Cada vez que baja las manos, está ganando Amalek. Hasta que por fin le sostiene las manos a Moisés y gana la pelea a Josué. Entonces dice el versículo 13: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es mi bandera o mi estandarte, Dios nuestro defensor. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Israel. No dice eso, ¿contra quién? De Jehová. Dice Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Así que esta historia es una historia en donde Dios interviene para salvar a este pueblo débil en presencia de otra nación que quiere destruirlos, los quiere borrar del mapa. Se opone no solo al pueblo, se opone a Dios, se opone a la voluntad de Dios. Y lo que Dios hace es intervenir en esta historia y salvarles y decirles a Moisés: escribe esta historia y esta promesa. Voy a hacer guerra contra Amalek de generación en generación y los voy a borrar del mapa. ¿Por qué? Porque se han opuesto al propósito de Dios y trataron de destruir a este pueblo indefenso que estaba saliendo de la esclavitud. ¿Okay? Bueno, años más adelante, Saúl se vuelve rey, el rey Saúl, y el profeta Samuel le da una instrucción al rey Saúl. Ok, Saúl, ¿te acuerdas de lo que yo dije que haría con Amalek? Ok, es momento de la retribución. Ve y borra del mapa a Amalek. En especial, borra del mapa a Agag, que era rey de los amalecitas. Y lo que hace Saúl es todo lo contrario. Conservó a la mitad de los habitantes, le perdonó la vida al rey Agag y
hasta los animales. Y cuando Samuel fue a decirle, ¿te volviste loco? ¿Qué hiciste? No, pues es que yo creí que era mejor sacrificar estos animales a Dios que desperdiciarlos. Y en ese momento lo que le dice Samuel es peor pecado la rebelión que la hechicería. No vas a ser más rey sobre Israel. Dios va a quitarte porque perdonaste la vida a un enemigo muy terrible. ¿Okay? Amalek y Agag representan un pueblo enemigo que desea bajo cualquier circunstancia destruir a Israel y oponerse a los propósitos de Dios. Y tú le perdonaste la vida a aquel que Dios dijo, no puedo perdonarle. En ese sentido, va a haber un juicio, no hay vuelta atrás, se le va a borrar del mapa. ¿Ok? Ahora, aquí hay un descendiente de Agag. ¿Y sabes qué es lo que va a planear este descendiente de Agag? El exterminio de los judíos. Solo una nota, un paréntesis. Cuando no tratas con algo en tu vida, un pecado que Dios te ha dicho, trata con él, y no lo tratas, te va a perseguir más adelante. Solo es una nota, ¿ok? Se cierra el comentario, sigamos en la historia. De hecho, ¿sabes qué pasó? Añadiendo, Saúl, hay una historia en la Biblia en donde él se suicida, pero ¿quién crees que le avisa al rey David que murió el rey Saúl? Una malecita. Y quizás podría ser que no es que se suicidó Saúl, sino que una malecita acabó con su vida. Qué ironía, ¿verdad? Entonces, solo recuerda eso. Cuando no tratas con un pecado, ese pecado va a venir y te va a perseguir hasta que trates con él. ¿Okay? Muy bien. Entonces, en la historia tenemos a Amán y él es un agageo y Mardoqueo es de la tribu de Benjamín. ¿Notaste? Oh, claro, ahora tiene todo el sentido esta historia y estos personajes como se les menciona. Esto es un conflicto entre Dios, ¿verdad? Y estos descendientes que buscan oponerse a la voluntad de Dios, que buscan oponerse al pueblo de Dios. Entonces, otra vez regresando a Esther, dice el verso 5, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. ¿A quién se parece en esta historia? A Asuero, ¿verdad? De hecho, la palabra hebrea para ira es parecida a Amán. Es muy similar. Interesante. Pero mira el verso 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Otra versión dice así: Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Ahora, recuerda que Esther es una historia en paralelo entre dos libros, Esdras y Nehemías. Y mientras que un porcentaje del pueblo salió de Persia por decreto de Ciro hace unos años atrás y han regresado a Jerusalén, ahora bajo Asuero se está amenazando con la vida de los judíos en todo el imperio. Okay. La crisis, un problema personal ha escalado a un genocidio. Okay. ¿Qué habría en el corazón y en la mente de aquellos judíos contemporáneos o que más adelante estuvieran leyendo esta historia? ¿Qué habría en su mente y en su corazón? ¿Qué es lo que Dios prometió en el Éxodo que haría con Amalek? Haría guerra con ellos de generación en generación. Pero hay un problema. Este pueblo es el pueblo que ha sido infiel al Señor. No están en Israel, en Jerusalén, como antes. Están bajo los persas, porque desobedecieron al Señor, se llenaron de corrupción y pecado. Dios trajo una disciplina sobre ellos. Ellos violaron los términos del pacto y rompieron su relación con el Señor. Y ahora están en Persia. Y no solo eso, la comunidad en Persia es una comunidad de judíos que se ha acoplado al estilo de vida persa.
Por eso luego leemos de algo que hizo Esther e hizo Mardoqueo, que es como, no es lo más judío, ¿me explico? No son los judíos más ortodoxos. ¿Por qué? Están acomodados a la vida persa. Esther y Mardoqueo no están en esta historia como un ejemplo moral de cómo deberíamos vivir. No ese es el punto de la historia. Más bien es, a pesar en medio de la infidelidad del pueblo, ¿será Dios fiel? ¿Cumplirá su promesa? ¿Rescatará a este pueblo a pesar de que este pueblo le desechó a Dios como su Dios? ¿Qué hará Dios? La respuesta en Esther es, Él será fiel. Él mantendrá sus promesas y los va a rescatar nuevamente de una gran amenaza. Entonces hay algo muy especial que Esther nos está contando, que en medio de la corrupción y la injusticia en la que se vive en el mundo, y en medio de la infidelidad y las historias complejas de este pueblo, a pesar de su infidelidad, Dios se mantuvo fiel. Ahora, ¿notaste el paralelo entre esta historia, esta crisis y el capítulo 1? Capítulo 1, Asuero está enfiestado, ¿verdad? Está borracho. Y entonces manda a llamar a la reina Vasti y no responde. Y entonces se vuelve loco y se llena de ira y consulta con sus amigos. Uno de ellos, Memucán, le dice, ¿sabes qué, rey? Esto no solo es un problema familiar, esto es muy grave. Y un Memucán temeroso de perder honor y respeto, hambriento de honor y respeto, ambicioso, y con temor de perderlo, escaló un problema familiar a uno internacional. Un decreto de someter a las mujeres va en todo el imperio. Y eso está pasando en el capítulo 3. Un hombre sediento de honor y respeto, alguien que no le da lo que él quiere, y escaló un problema personal a un problema internacional. Va a cometer un genocidio. ¿Qué es esto? Pues mira, sigamos leyendo. Verso 7 dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Okay. Entonces, para los judíos, el primer mes es el mes de Nisán. Para los persas, es el 12º mes, es el mes de Adar. Okay. Para los judíos es el primer mes, para los persas es el 12º mes. Okay. Lo que hace Amán, como cualquier otro hombre haría en su época, bajo la influencia de la cosmovisión pagana y la astrología, echó suertes, echó Pur. Eso de Pur va a ser muy importante al final de la historia, ¿ok? No de hoy, pero sí de Esther. Entonces, echó suertes para saber cuándo habría de llevar a cabo su plan de matar a los judíos. ¿Y sabes cuándo cayó? En el mes de Adar. Es decir, tendrá que esperar 12 meses. Está en el 12º mes y tendrá que esperar hasta el 12º mes, ¿ok? El siguiente mes de Adar, o el siguiente primer mes de los judíos, el mes de Nisán. ¿Okay? Nada es una coincidencia, ¿ok? Aquí es cuando la historia empieza a contarnos cómo todo se va a revertir, ¿vale? Toma solo nota de eso mental, ¿ok? Luego volvemos a eso. Entonces, echó suertes, hay que esperar un año, y dice el versículo número 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. ¿Notas que nunca menciona que son los judíos? ¿Okay? Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. No te conviene dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Aquí a Asuero se le hicieron así, ojitos de dinero. ¿Okay? ¿Por qué? Su papá, el rey Darío, había sido un gran administrador de la nación
y le entraban unos 14,000 talentos de plata, muchísimo. Pero Asuero había sido un muy mal administrador y le había ido pésima en las batallas contra los griegos. ¿Okay? Entonces, el hecho de que le esté ofreciendo una gran cantidad de dinero, nos cuenta Heródoto, que era una necesidad que había en ese momento, le sonó muy bien. ¿Okay? Exterminamos al pueblo que no me obedece y aparte tenemos ingresos. Excelente. Y mira el verso 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, agageo. Y mira cómo se le describe: enemigo de los judíos, ¿verdad? Eso es lo que representa un agageo, una malecita. Es más, no solamente este hombre fue descendiente de Agag, los enemigos, los que quieren destruir al pueblo de Dios y se oponen a los propósitos de Dios. Los judíos pasaron a describir a todo aquel que se opone al pueblo de Israel como un agageo o una malecita. Los judíos en la época de Jesús llamaban a los romanos amalecitas. Así que le da el anillo y dice, y dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y cada pueblo según su lengua. O sea, se tradujo este edicto a todos los idiomas en el imperio. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Ahora, ¿por qué es tan importante que nos diga que esto fue sellado con el anillo del rey y bajo su nombre? Porque bajo la ley persa, ni el propio rey podía revocar sus edictos. Él ahora ha proclamado un edicto de exterminio y no se puede echar para atrás. Y eso va a jugar también un papel muy importante en esta historia. Ni el rey mismo puede arrepentirse de un edicto. Está proclamado, tiene que hacerse. Y dice el 13, fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos y niños y mujeres en un mismo día. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mantenimiento en cada provincia, por mandamiento, en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y mira el contraste. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Entonces, básicamente Amán, como amigo del rey, viene a verlo y le dice, hola rey, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Amán, qué bueno, siéntate, vamos a conversar y vamos a tomar, ¿no? Oye, por cierto, rey, te quiero contar algo. Fíjate que hay un pueblo que no te obedece y tiene leyes muy diferentes a las nuestras. ¿Qué te parece si los exterminamos y nos quedamos con sus propiedades? Y eso puede darte el dinero que necesitas. Me parece buena idea. Toma mi anillo, haz lo que bien te parezca. Y al final tuvimos tan buena idea que ¿por qué no brindamos? Pero la ciudad entera estaba conmovida ante un anuncio de un genocidio. ¿No es esto sino la historia humana? Esta es la historia humana. Es una historia que nos narra la Biblia, donde los seres humanos definimos lo que está bien y lo que está mal a nuestra propia conveniencia. Ahí está Amán y Asuero que piensan, esto es bueno, exterminémoslos. Esto es bueno para nosotros. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra humanidad quebrantada por el pecado, todo el tiempo, siendo egoístas y estableciendo a nuestra conveniencia lo que a nosotros nos parece bien, perjudicando a otros. Esta es nuestra historia. Cuando hay un deseo de ser respetados y honrados y tenemos poder para obligar a otros, cometemos injusticia y oprimimos a otros. Esta es la historia humana. Esto no es nada nuevo. Bien podríamos estar leyendo una historia del día de hoy y sería esto. Esto es lo que somos. La pregunta es, ¿qué va a hacer Dios? ¿Por qué permite esto?
¿Por qué permitirá que su pueblo atraviese por esta situación? Ok. Esta historia es una crisis, pero también empezamos a ver que no solo este imperio destructivo hacia los judíos está actuando. Hay alguien por encima de ellos que también está actuando. ¿Okay? Entonces, esto es lo increíble de cuando echó Amán suertes. ¿Okay? Chequen esto es impresionante. Amán echa suertes y la suerte cae en el mes de Adar, que es el mes 12º. ¿Okay? Y básicamente es el primer mes para los judíos. ¿Okay? Es el último mes, pero es el primer mes para los judíos. ¿Okay? Y lo que sucede ahí es que, ¿recuerdas la historia que leímos de Éxodo 17? Y la celebración de la Pascua y cómo Dios rescató a este pueblo de la esclavitud y los rescató. ¿Recuerdas eso? Okay. La suerte cayó en el 13º día. ¿Sabes? Ese día es la víspera de la Pascua. O sea, Dios permitió que esta suerte cayera justo en el mes en el que los judíos van a comer la Pascua y van a recordar y a celebrar cuando Dios los rescató de Egipto y cuando Dios hizo guerra contra Amalek y los liberó y los salvó de la muerte. Eso es lo que está pasando aquí. Justo es la fecha donde ellos celebran la victoria de Dios sobre Egipto y sobre Amalek. Y ese día es el que hay un descendiente de Amalek que ha decidido que ese día se extermine a este pueblo. En verdad lo que dice Proverbios es cierto. La suerte se echa sobre el regazo, pero de Jehová está la decisión. ¿Okay? ¿Qué podemos aprender de este capítulo? ¿Qué el Señor quiere que meditemos de este capítulo? ¿Qué podemos aprender sobre Dios en este capítulo? Que Dios está en control y está obrando a pesar de la injusticia y la corrupción que hay en el mundo, e incluso Dios es el que puede utilizar y revertir esa injusticia y llevar a cabo, sus propósitos de salvación. Verás, esta historia del pueblo de Dios en peligro no es una nueva noticia en la Biblia. Esa es la historia del pueblo de Dios. Esta historia nos recuerda que el pueblo de Dios siempre ha vivido al borde del exterminio. El pueblo de Dios siempre se ha encontrado en una situación de peligro, donde nunca ha sido para el favor del rey tolerar a este pueblo. Esa es la historia del pueblo de Dios. En cualquier lugar o en cualquier situación en la que se haya encontrado en su historia, siempre ha sido un momento peligroso para ellos. Y sabes, eso es lo mismo que sucedió con la iglesia primitiva. Hubo un momento en que la lealtad de la iglesia hacia Jesús entró en conflicto con la lealtad de los reyes terrenales. Y llegó el momento en que para los reyes romanos, el emperador, no era en su conveniencia permitir que este pueblo existiera. Hubo un momento en la historia de la iglesia cuando un emperador mandó de forma obligatoria a que se ofreciera incienso al emperador y se te daba un certificado de que lo habías hecho. ¿Recuerdas esta historia? Honor y respeto, y si no lo das, pone en peligro tu vida. Ahora, para los emperadores romanos, ¿no era importante que los adoraran como dioses o le ofrecieran incienso al emperador en términos religiosos, sino políticos? Era una manera de establecer el control. Tú podías adorar a quien tú quisieras en Roma, siempre y cuando también adoraras al emperador. Pero ahí están los cristianos, que ellos han jurado su lealtad a Jesús y que Jesús les pide que sean leales a las autoridades. Pero en el momento en que su lealtad a Jesús se ve comprometida por alguna instrucción de algún rey terrenal, es donde los cristianos tendrán que decir: lo sentimos,
pero nuestra lealtad a Jesús es más importante. Haz lo que quieras con nosotros. Y los cristianos fueron perseguidos. La maquinaria del imperio, su poder, se usó para perseguir a los cristianos. O como en algún recuento de esta historia se nos dice, exterminar a la superstición cristiana. Esa era la meta del imperio. Como en esta historia vemos el poderío de Persia va a ser utilizado para exterminar a un pueblo. Okay. Ahora acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 13. Ahora los cristianos bajo el imperio romano eran vistos como traidores. Pero en Apocalipsis, capítulo 13, Apocalipsis es una carta, es literatura apocalíptica, describe eventos en el futuro, utiliza muchas metáforas y lleva una secuencia que nos cuenta eventos futuros, pero tiene este doble cumplimiento. No solamente nos cuenta lo que va a suceder, esta carta se escribió a los cristianos que estaban siendo perseguidos para animarles en medio de lo que estaban sufriendo. Y muy interesantemente, Roma se basó en el poder y en la esclavitud para crecer. Para los romanos era visto como un privilegio que tú fueras conquistado por ellos, porque experimentarías la paz romana. Pero el punto de vista de Dios de ese imperio es una bestia salvaje con dientes que destruyen y se alimentan de la sangre. Esa es la perspectiva que nos da Apocalipsis, lo que hay detrás de ese imperio. Y entonces la visión que tiene Juan es el dragón que representa a Satanás dándole autoridad a esta bestia. Y dice entonces el 13 verso 5. Bueno, vamos a leer desde el verso número 4. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, esto es lo que Apocalipsis, el libro, le dice a los creyentes. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y mira esto. Aquí está la paciencia y la fe. ¿De quiénes? De los santos. Este texto nos enseña lo que Dios ve de los imperios humanos y en sí de nuestras estructuras. Hay un mal personal que obra a través y por medio del egoísmo y el orgullo y el quebranto de la humanidad. Y detrás de estos imperios está el dragón que les da autoridad y se oponen a los propósitos de Dios. Y a veces Dios permite que los santos sean vencidos. Entre comillas. Porque eso es la paciencia y la fe de los santos. ¿Okay? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué nos enseña este capítulo? Esther y Mardoqueo se encontraron en situaciones injustas. Bien pudieron haber dicho lo que Jeremías dijo al Señor. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? ¿Estás de acuerdo que ellos pudieron haber dicho esto? Esther fue arrancada de su familia. Nunca planeó en su vida
pertenecer a un harem, ¿verdad? Y terminar como un objeto del rey. Mardoqueo le salva la vida al rey y no es reconocido. Y aquel que es reconocido, sin que se nos diga un mérito, está buscando exterminarlo a él y a su pueblo. En medio de circunstancias injustas y en medio del fracaso del propio pueblo de Dios que no ha sido fiel, nos damos cuenta de algo. Dios está a punto de obrar y Dios estaba obrando de antemano. Estaba llevando a cabo su obra y su propósito. Ellos echaron suertes para traer un mal al pueblo, pero Dios permitió que esa fecha cayera en un momento especial, porque Dios va a revertir ese mal y va a usar esa injusticia para llevar a cabo su propósito. ¿Okay? Esta es la historia de la Biblia, que Dios no solamente obra a pesar del mal y la injusticia, muchas veces permite la injusticia porque eso llevará a cabo un propósito bueno de Dios en el mundo. Es el gran misterio, ¿verdad? Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Jesús resucitó, la iglesia está predicando el evangelio, pero agarran a los apóstoles, los interrogan y les prohíben hablar en el nombre de Jesús. Y entonces en el capítulo 4 hay una oración de estos creyentes que es bastante importante. Dice el versículo número 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Tú eres soberano, nada está fuera de tu control. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente, dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero mira este giro inesperado. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. No a pesar de la injusticia contra Jesús, sino a través de estos actos de injusticia, Dios trajo redención. Qué misterio, ¿verdad? Pero este es el Dios que puede usar el dolor y el sufrimiento y puede darle un giro completamente. Esa es la historia que encontramos en la Biblia. Esa es la historia incluso de Génesis, el libro de Génesis. Capítulo 1, Dios crea, este Dios bueno, bondadoso, sabio, crea este mundo bueno y crea el ser humano para que pueda gobernar este mundo y representar a Dios en el mundo. Pero el hombre cree la mentira de la serpiente, este ser personal que está detrás del orgullo y el egoísmo de las personas y utiliza ese orgullo y egoísmo. Y el ser humano crea la mentira, se independiza de Dios y decide definir lo que está bien y lo que está mal a su conveniencia. Resultado, la historia humana que conocemos, una historia de opresión, injusticia, pecado, sufrimiento, miseria. Nuestra historia. Pero en ese momento Dios prometió hacer algo. Dios prometió que revertiría un día esto. Aunque Dios creó este mundo bueno y ahora el hombre lo ha llenado de mal, Dios va a ocupar este mal un día para revertirlo y traer bien. Dios va a ocupar este mal un día para traer bendición. Entonces Dios le dice a la serpiente que habrá una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de esta serpiente. Un día vendría uno que aplastaría completamente la cabeza de la serpiente, la fuente del mal y pecado y la maldición. Pero al mismo tiempo esta serpiente heriría a este hombre.
¿ok? A la simiente de la mujer. Llegamos al final de la historia de Génesis. ¿Y qué ocurre al final? Otra vez, esta historia humana compleja de sufrimiento y opresión y cada quien buscando lo suyo. Y los hermanos de José venden a José como esclavo. ¿Okay? Le planean mal y conspiran en su contra. Pero José al final de la historia, en el capítulo 50, les dice: ustedes planearon mal, Dios lo ha cambiado para bien. ¿Okay? No a pesar de su mal, incluso usó su mal para hacer bien. Esa es la historia de la Biblia. El Dios bueno y soberano que obra en la historia a pesar de la corrupción y el engaño del pecado y nuestras vidas quebrantadas y egoístas y orgullosas, y está llevando a cabo sus propósitos de salvación. Y el gran ejemplo es Jesús. Jesús vino a nuestro mundo y recibió toda nuestra injusticia y nuestro pecado, el castigo de nuestros caminos. Y a través de la injusticia, dejar que el mal lo aplastara. De hecho, lo que sucedió es que Jesús venció al mal, resucitó venciendo al pecado y a la muerte. Y ¿sabes? Última cita de hoy, Apocalipsis 17. Me la pasó mi amigo JJ. Debía haber citado eso también en las otras conferencias. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que entendamos algo. No estoy diciendo que Dios está de acuerdo con el mal o que Dios envía el mal. Lo que estoy diciendo es que en medio de esta historia humana compleja, donde parece que el mal va a triunfar, donde parece que Dios no puede, es todo lo contrario. Dios está obrando poderosamente en el mundo. Y Dios incluso puede usar la injusticia para traer sus propósitos buenos de salvación en el mundo. ¿Okay? Ese es el giro inesperado. En la película del Señor de los Anillos, la trilogía de Peter Jackson, la última película, El Retorno del Rey, definitivamente los libros están mejor, pero basada, inspirado en el libro, la película. Hay una conversación que tiene Gandalf en esta gran ciudad de los hombres, antes de la gran batalla, antes de que Sauron utilice todo su poder para tratar de aplastar todo lo bueno que pueda haber en la Tierra Media y aplastar con los humanos y con los elfos, destruir el mundo como lo conocen. Y hay esta última conversación entre Pippin, este hobbit, y Gandalf. Y llega un momento en el que este hobbit entra en desesperación y dice: no puede ser, el mal va a triunfar, ¿verdad? Y Gandalf le dice: no, mi querido Pippin, no solo está obrando el mal, también está actuando el bien. No solo las fuerzas del mal. Simplemente es una ilustración de una verdad mucho más real. Tolkien era un profundo devoto, era un católico de gran devoción, y él escribió El Señor de los Anillos bajo la influencia de la Biblia y una cosmovisión cristiana. Y puedes verlo en sus libros. Pero esto es una realidad. En un mundo bajo maldición y pecado, donde parece que el mal va a triunfar, no es así. Dios sigue siendo rey, Dios es soberano, Dios está llevando a cabo sus propósitos, incluso en aquellas obras que parecen injustas. Dios le va a dar un revés al final. El mal no vencerá al final. En el capítulo 17 de Apocalipsis, dice el verso 13. Vamos a leer desde el verso 12. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. La bestia ahora representa a todas las naciones en rebelión contra Dios, que quieren destruir al pueblo de Dios y los propósitos de Dios. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes,
y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Así termina la historia. Pero mientras tanto, mientras el rey regresa, aunque parece a veces que somos vencidos, esta es la paciencia y la fe de los santos. Aunque somos perseguidos, aunque a veces pareciera que Dios no nos escucha y hay situaciones injustas y en medio a veces de nuestra propia infidelidad, Dios es bueno y Dios quiere contestar nuestras oraciones. Y como Dios le dijo a Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Podemos confiar en este Dios bueno, que incluso puede usar lo malo, aunque yo no lo alcance a ver, para mi bien. ¿Sabes? Quizás el día de hoy no podremos ver todo, al final, todo el propósito que Dios tiene para nosotros, pero un día lo veremos. El mal no triunfará al final, sino el Cordero, porque Él venció, porque Él es Rey, y eso es lo más maravilloso. Y ese es nuestro ejemplo el día de hoy. ¿Cómo venció? Dejando que el mal acabara con su vida. Y a lo mejor el día de hoy, aferrándome a Cristo, confiando en Él, encomendándome a aquel que es justo, Dios me ha pedido que sea humilde y le siga y bendiga a mis enemigos y busque su bien. Pero un día Dios establecerá completa justicia. Lo hará. Puedes confiar en Él. No sé si tú estás el día de hoy viviendo un momento de injusticia en lo personal. No sé si has luchado con esto. Vivimos en un mundo caído y es difícil. Anhelo que este capítulo, esta crisis, puedas ver lo que Dios va a hacer. ¿Te acuerdas que Mardoqueo no fue honrado al momento? Lo será después y será el giro más irónico y sorpresivo en la historia. Y pensamos, mira a Esther, qué injusticia, y lo fue. Pero Esther no sabía que ahora está en una posición donde ella va a poder acabar con el enemigo del pueblo y rescatar a su pueblo. No lo sabía, solo tenía que esperar un poco. No sé si tus circunstancias van a resolverse, pero lo que puedo decirte es que el gran problema que tú tenías, el pecado, Dios lo resolvió en la cruz. No somos mejor que Agag, no somos mejor que Asuero. Esta es nuestra condición. Pero Dios nos ha llamado en su misericordia y ha perdonado nuestros pecados. Y hoy te pide que confíes en Él, que confíes en que Él está obrando en tu vida. Si puedes ver esto en medio de lo que puedas estar pasando, si puedes aferrarte a esta esperanza, que Dios entiende tu sufrimiento porque Jesús mismo sufrió por nosotros. Y si puedes ver que este no es el fin es esta victoria. Si puedes aferrarte a eso, vas a permitir que florezca el amor de Dios en tu corazón. Y vas a poder vivir una vida plena como cristiano. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por esta historia, Señor, que nos recuerda quién eres tú y que cuando pareciera que no eres mencionado y no te vemos, tú estás ahí, hasta en los pequeños detalles como el echar unos dados, Señor. Señor, gracias porque la victoria final es tuya, Señor. Tú ya venciste y ya participamos de tu victoria y quizás no vemos hoy completamente los resultados de esa victoria, pero un día lo veremos, Señor. Esa es nuestra esperanza. Pero mientras tanto, esta es la paciencia y la fe de los santos, que podemos aferrarnos a ti, Señor, y obedecerte y seguirte en medio de un mundo en el que es difícil hacerlo y que es tan frágil nuestra posición, pero que tú amas y que tú quieres alcanzar, que otros puedan ver la esperanza que nos has dado para que otros también puedan conocerte. Trae paz y consuelo a aquellos corazones de mis hermanos que están atribulados y puedan ver que el Cordero ha vencido y que en verdad el mal no triunfará al final. Por favor, dales esperanza. Te damos gracias. Amén.